Buen día, ingeniero Harold. Nosotros vamos a realizar la explicación del ejercicio propuesto para la actividad 1 de la semana 8, que corresponde a la realización de un ejercicio con diferencial de presiones. Mi grupo conformado por David Joan Vera, Laura Daniela Rojas, John Mario Sepúlveda y Juan Camilo Rodríguez, quien les habla. El ejercicio propuesto nos pide, o los datos que nos dan es, una corriente de agua de diámetro 0.7 metros fluye constantemente desde un tanque de diámetro de 2 metros, donde se abre la parte superior del tanque, por lo que se desprecia la presión en el punto 1, por lo que queda a la atmósfera. Entonces la profundidad del agua permanece constante en H igual a 4 metros. A la salida del tanque, es decir, en el punto 2, se requiere una presión de 200 Newton por metro cuadrado, en base a los requerimientos del cliente. Luego, el agua fluye de la estación 2 a la 3 con un diámetro constante, como se muestra en la siguiente figura que nos proporciona el ejercicio para un mayor entendimiento de la misma actividad. En la presión estática, en el punto 3 y 4 se mide con un manómetro de tubo en U invertido que contiene un fluido desconocido. Nos dan la densidad de ese fluido y se supone perfiles de velocidad uniformes, un flujo estacionario y un flujo incompresible. Nos piden determinar la velocidad del flujo a la salida del tanque, la velocidad del agua a la entrada del depósito y el caudal del mismo. También encontrar la presión en el punto 3, considerando la ecuación de continuidad para flujo incompresible. Luego determinar la velocidad a la salida de la tubería en el punto 4, si el diámetro a la salida es de 0.8 metros. Nos piden determinar la lectura del manómetro H como general y determinar la lectura del manómetro H si se reduce el área o el diámetro del manómetro a 3 metros. Podemos evidenciar la figura dada por el docente. Nos muestra los 4 puntos, el manómetro, alturas, la densidad del fluido del manómetro. Y vamos como a la realización del mismo. Para este ejercicio tenemos ciertas fórmulas ya que hemos adquirido en clase y que vienen aquí a colación en el ejercicio. Por ejemplo, Bernoulli, que nos relaciona 2 puntos de referencia, que en este caso es de gran ayuda. Tenemos también la ecuación de presión dinámica, de presión hidrostática y por último caudal, para poder encontrar las velocidades a partir de los diámetros o las áreas que nos va entregando el ejercicio. A continuación, mi compañera Laura va a comenzar con los primeros literales o lo primero que nos piden en el ejercicio. Lo primero que vamos a determinar es la velocidad del flujo a la salida del tanque, es decir, la velocidad 2. Para esto vamos a tomar como referencia la línea del punto 2 y utilizaremos la ecuación de Bernoulli, que es la presión 1 más 1 medio por la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura en el punto 1. Todo esto es igual a la presión 2 más 1 medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2. Para este ejercicio tenemos que la presión 1 es igual a 0, ya que el agua está expuesta a la presión atmosférica. Y tenemos que Z2 es igual a 0, ya que no tiene altura, porque la línea que estamos tomando como referencia es la del punto 2. Desplegando la velocidad 2, Bernoulli nos quedaría como velocidad 2 al cuadrado es igual a la velocidad 1 al cuadrado más 2 por la gravedad por la altura en el punto 1 menos la presión 2 por 2 sobre la densidad. Utilizaremos la ecuación de caudal, que es caudal 1
es igual a caudal 2. Caudal 1 lo tomamos como velocidad 1 por área 1 y caudal 2 lo tomamos como velocidad 2 por área 2. Pero como el área es de un cilindro, nos quedaría pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Despejando B1 nos quedaría B2 por el diámetro 2 al cuadrado sobre el diámetro 1 al cuadrado. Ya teniendo las ecuaciones tanto de caudal como de Bernoulli, podemos obtener que la velocidad 2 es igual a la raíz de 2 por la gravedad por la altura en el punto 1 menos la presión 2 por 2 sobre la densidad. Todo esto sobre 1 menos el diámetro 2 sobre el diámetro 1, todo esto elevado a la 4. Reemplazando los respectivos valores y las respectivas constantes, como lo es la gravedad, obtenemos que la velocidad 2 es 8.903 metros sobre segundos. Las unidades las obtenemos de reemplazar cada uno de los valores con cada una de sus respectivas unidades y tenemos que la velocidad 2 nos da en metros sobre segundo. Continuando con lo que dijo mi compañera, en el inciso B decimos la velocidad del agua en la entrada del tanque B1 y el caudal másico Q. Esta referencia la vamos a tomar entre el punto 1 y 2. En las fórmulas a utilizar, utilizamos caudal, que sería velocidad 1 por área 1 por densidad, es igual a caudal 2, que sería velocidad 2 por área 2 por densidad. Como estamos trabajando en un fluido incompresible, las densidades las anulamos porque son cero prácticamente, y que quedaría caudal es igual a velocidad 1 por área 1 es igual a caudal 2, velocidad 2 por área 2. Despejando la velocidad 1 tenemos que es velocidad 2 por el diámetro 2 al cuadrado sobre el diámetro 1 al cuadrado. Como estamos trabajando con cilindros, obtenemos que el área de estos es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Y si sustituimos el caudal número 2, podemos obtener que la velocidad 2 es 8.903 y el área, ya obteniendo la imagen que sabemos que es de 0.7 y sustituyéndolo, sabemos que caudal 2 es igual a 3.426 metro cúbico sobre segundo, sabiendo que la velocidad número 2 ya la habíamos obtenido anteriormente de lo que dijo mi compañera. Si seguimos sustituyendo la velocidad por los diámetros que dijimos que teníamos que dividir por la velocidad 2, obtenemos que la velocidad 1 es 1.090 metros sobre segundo. En el inciso C podemos saber que la presión nos dice cuál es la presión en la estación número 3. Esta es la sección a trabajar y lo haremos entre el punto número 2 y número 3. En su desarrollo podemos utilizar la ecuación de Bernoulli, que es la presión más un medio por la densidad por la velocidad al cuadrado más densidad gravedad de altura. Y eso es igual a el siguiente punto de referencia. También tenemos que la velocidad tanto en 2 y en 3 es la misma. Entonces, sustituyendo y simplificando cada una de las cosas, podemos obtener que la fórmula es presión 2 más densidad, gravedad y altura es igual a la presión número 3. La velocidad 2 ya la tenemos, que es 8.903 metros sobre segundo y es igual a la velocidad 3 como lo dijimos. Si nosotros hacemos el orden en un plano inclinado, podemos obtener que la distancia de K es igual a 4 metros por el seno de 15, que es a lo que está inclinado este. Sustituyendo las presiones, las densidades, las gravedades y todo lo que tenemos, podemos obtener que la presión 3 es igual a 17.965.91 pascales. En el punto D tenemos que encontrar la salida de la velocidad en el punto 4. Como vemos, el punto 4 es el que está al final del sistema. Para ello utilizaremos la ecuación de fluido másico para fluidos incompresibles. Luego despejaremos pues, la velocidad en 4, que es la que necesitamos, y reemplazaremos valores, lo que en sistema internacional nos dará 6.8 metros sobre segundos. Para el punto D tenemos que encontrar la altura registrada en H, como vemos en la imagen. Nos dan la densidad del fluido azul, que es de 800 kilogramos sobre metros cúbicos.
Para ello utilizaremos la ecuación de Bernoulli, igualando las presiones en el punto 3 y las presiones en el punto 4. Despejaremos la presión estática en 3 y la presión estática en 4. Y nos quedará el delta de presiones en 3 y en 4. A eso lo llamaremos la ecuación A. Luego utilizaremos las ecuaciones de igualación de presiones hidrostáticas en el punto 4. Tenemos que está la presión estática en 3, la presión de la altura en K, la presión de la altura de H del fluido azul y la presión de la altura en H más L. A esta ecuación la llamaremos B. Luego igualaremos la ecuación A con la ecuación B para poder despejar valores semejantes. Despejaremos K, la presión en K, ya que el fluido que baja es el mismo que sube, entonces nos va a dar igual a 0. A esta ecuación la dividiremos sobre la densidad del agua para poder tener la densidad del fluido M en términos de gravedad específica. También despejaremos Z4 menos Z3, ya que es la misma altura en J. Posterior a eso agruparemos términos semejantes como la gravedad y la altura en H, para poder así despejar H, que es la que necesitamos, y reemplazar los términos que ya tenemos. De este modo, la altura en H en unidades métricas internacionales nos dará 8.360 metros. Bueno, para nuestro punto F nos piden encontrar la lectura del manómetro H si tenemos un diámetro de 3 metros. Anteriormente mi compañero John Mario desarrolló el cálculo de la lectura del manómetro H sin tener en cuenta esta variación del diámetro. Lo hace con el diámetro que nos da el ejercicio. Por lo tanto, él al realizar un diferencial de presiones y no usar un diámetro específico, le da una altura H o una lectura del manómetro de 8.360 metros. Para nuestro caso del punto F usaremos la ecuación de caudal, ecuación que nos da un equilibrio para la conservación de la energía entre dos puntos específicos. En nuestro caso vamos a tener un equilibrio entre el punto 4 y el punto 3 para poder encontrar dicha lectura con el diámetro que nos pide el ejercicio, que corresponde a 3 metros. En este caso tenemos B4 por un área que en este momento la dejamos expresada solamente como el diámetro en 4, que serían los 3 metros que nos da el ejercicio, igual a la velocidad 3 encontrada anteriormente como V2. La misma velocidad 2 es la misma en el punto 3, por lo tanto no tiene variación esa velocidad por el área. En este caso nos queda ya reemplazando la velocidad cuando el diámetro es 3 igual a los 8.903 metros sobre segundo, que equivale a la velocidad 3 por el diámetro 3 sobre el diámetro 4. Para así despejar y obteniendo que la diferencia de los diámetros nos da 0.054 metros, la velocidad los 8.903, por lo tanto tenemos que la velocidad 4 es igual a 0.484 metros sobre segundo. Ahora, para encontrar la lectura H, dejamos expresar la ecuación igual a 1 medio
por la velocidad 4 al cuadrado cuando su diámetro es 3 metros menos la velocidad 3 al cuadrado sobre la gravedad específica menos 1 sobre una gravedad conocida que generalmente es 9.81. Asimismo, tenemos un medio, ya resolviendo la ecuación, un medio por esa velocidad 4 por la velocidad 3 al cuadrado sobre la gravedad específica, que en este caso es la conocida, la desconocida sobre la conocida. En este caso la desconocida es la que nos dan del fluido que está en el manómetro, menos 1 por la gravedad común, que es la de la Tierra. Se resuelve la ecuación obteniendo una gravedad específica de menos 0.2, quedando la ecuación completa de un medio por menos 79.029 metro cuadrado sobre segundo cuadrado sobre menos 0.2 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Siguiendo simplificando y pudiendo eliminar ese un medio, nos queda menos 39.514 sobre menos 1.962. Simplificando unidades y haciendo la ley de la oreja, o mejor llamada de medios extremos, obtenemos que esta H, o la lectura de ese manómetro en cuanto a altura, diferencial de altura, que es lo que nos permite obtener el manómetro, es de 20.139 metros. Muchas gracias por la atención prestada para la solución de este ejercicio.